A pesar de nuestras diferencias, me casaría de nuevo contigo. Escrito por el pastor Fernando Zavala y narrado por el pastor Vladimir Cavas. Capítulo 6. El poder de los pensamientos negativos. Somos nosotros los que matamos nuestro matrimonio. Cometemos matrimonicidio. John Crosby. Le ha ocurrido a usted y también a mí. De hecho, le pasa a todo el que está o ha estado casado. Veamos de qué se trata. Digamos que usted y su cónyuge han acordado encontrarse en un centro comercial. El plan es recorrer algunas tiendas y luego comer juntos para celebrar un aniversario más de boda. Usted ha llegado a la hora acordada, pero su cónyuge no. Los minutos transcurren, llama a su teléfono, no hay respuesta. ¿Qué pensamientos usualmente acuden a su mente en una circunstancia tal? Hay básicamente dos tipos. Uno es el positivo, el que expresa preocupación y concede al cónyuge el beneficio de la duda. ¿Por qué no ha llegado? Óyeme, ¿le habrá pasado algo? Quizás el tráfico está muy pesado. ¿Será que estoy esperando en el lugar equivocado? El otro tipo de pensamiento es el negativo, el que mata la relación. No puedo creer que otra vez se le haya olvidado nuestra cita. Como siempre, se le hizo tarde. Nunca ha sido puntual. ¿Por qué habría de serlo ahora? Si ya se trate de una cita o de cualquier otra situación, de esas que se producen en el matrimonio, una cosa es cierta, como bien lo expresa John Crosby. Somos nosotros los que matamos nuestro matrimonio. Y el arma mortal, por excelencia, es la clase de pensamiento que hace nido en nuestra mente. El prejuicio confirmatorio. ¿Por qué es tan importante lo que pienso de mi cónyuge? La respuesta tiene que ver con los esquemas mentales. Con el paso de los años, desarrollamos de manera inconsciente una imagen de nuestro cónyuge. Es algo así como un esquema mental. Cada acto suyo es evaluado a la luz de ese esquema. Si cierta conducta del cónyuge coincide con esa imagen que hemos desarrollado, confirma lo que ya sabemos. Si no encaja, queda descartado como un acto inusual, atípico. En psicología social, esta tendencia recibe el nombre de prejuicio confirmatorio. Sencillamente, consiste en buscar información que confirme lo que ya creemos. Si, por ejemplo, ya tenemos una buena opinión de una persona, no aceptamos con facilidad cualquier rumor que intente desprestigiarla. Incluso nos molesta que se hable mal de esa persona. ¿Por qué cuesta tanto creer un mal informe de ese ser querido? Porque de esa persona ya nos hemos formado un buen concepto. Cuando, por el contrario, la imagen que nos hemos formado es mala, se necesitará mucha evidencia favorable para que cambiemos el mal concepto que tenemos de ella. ¿Qué imagen o concepto tiene usted de su cónyuge? Esta pregunta es importante porque ese concepto determinará en gran medida el significado que usted dará a las acciones de su pareja. Según Aaron Beck, la manera como un cónyuge percibe e interpreta las acciones del otro puede afectar en mayor medida el grado de satisfacción marital de esa pareja que las acciones mismas. En otras palabras, usted verá y escuchará en las acciones de su cónyuge lo que ella ha creído de él o ella. Y esto puede ser muy bueno o muy malo para la salud de su matrimonio. Por cierto, no dicen algo parecido las Escrituras, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él.
Proverbios el capítulo 23 y el versículo 7. Un ejemplo puede ayudar. Imaginemos a nuestra pareja que está en problema. Por cualquier tontería discuten, pero un buen día se pregunta qué podría hacer para mostrar a su esposa que a pesar de todo, todavía la quiere. Así que decide sorprenderla con un bello ramo de flores. ¿Cómo se supone que ella debería reaccionar ante un gesto tal? Se supone que debería contentarse, sobre todo si no hay ninguna fecha especial de por medio. Uno incluso pensaría que esa esposa debería caerle a besos a ese hombre tan considerado. Pero si las investigaciones no se equivocan, es mucho más probable que en la cabeza de esa mujer se generen los siguientes pensamientos. Este hombre está sospechoso. ¿Qué se traerá entre manos? Cree que hoy es la fecha de nuestro aniversario. Ya ni siquiera de eso se acuerda. Este está buscando ya sé qué. A lo mejor es que sus padres vienen de vacaciones a nuestra casa. ¿Es ella mal pensada? ¿Pensaría él de manera diferente si el caso fuera el contrario? Por ejemplo, que ella repentinamente se tornara muy cariñosa hacia él. La explicación de estas reacciones está en los filtros emocionales. Los filtros emocionales. Estos son esquemas mentales que operan en todas las relaciones interpersonales, pero lo hacen con especial eficacia en las relaciones entre íntimos. En opinión de Notarius y Markman, hay básicamente dos tipos de filtros. A uno lo llaman cegado por el amor. Este filtro funciona al estilo de espejuelos transparentes que permiten a quien los lleva puestos, usualmente novios y recién casados, evaluar favorablemente todo cuanto hace su pareja. Justifica sus errores, se ríe con sus chistes, no importa cuán malos sean. Alaban sus ocurrencias, destaca sus cualidades y pare usted de contar. El otro tipo de filtro está cegado por el odio. En este caso, los espejuelos son oscuros y ya puede imaginar lo que sucede en la mente de quien los lleva. No importa lo que el otro haga o la buena intención con que lo haga, al final solo se verá lo que espera ver: sombras. Continuando con el ejemplo de las flores, si fuera su mejor amiga quien recibiera flores de parte de su esposo, imagina el que me está escuchando qué es lo más probable que ocurriría. Pues la señora de nuestra imaginaria historia se quitaría los espejuelos oscuros y exclamaría algo así: ¿qué es esto tan tierno el de tu marido, de sorprenderte con flores? Si al mío solo se le ocurriera algo semejante. O sea, estaría dispuesta a interpretar favorablemente la conducta de un extraño hacia su esposa, pero no una conducta similar de su propio marido hacia ella. Esto es lo que en psicología se llama esquema mental negativo. Y no es que sea un esquema o filtro característico de las mujeres, no. Algo similar ocurre en nosotros los esposos, cuando nos hemos acostumbrado a mirar con lentes oscuros las acciones, incluso las buenas acciones de nuestras esposas. Qué curioso, durante el noviazgo, o bien asignamos a nuestra pareja cualidades que no existen, o exageramos las que existen. Tenemos ojos solamente para lo bueno. A medida que pasan los años, el proceso se invierte. Ojo solamente para lo malo. Tiene razón Notarius y Markman cuando afirman que los factores que originalmente contribuyeron a unir a una pareja no son los que determinan cómo la relación se desarrollará. El problema no termina aquí.
el esquema mental negativo tiene una prima hermana que puede hacer tanto daño como él. Se llama la profecía de autocumplimiento. La profecía de autocumplimiento. Uno de los problemas de los pensamientos negativos es su poder para penetrar cada espacio de la vida de quien los entretiene. Otra de sus manifestaciones la encontramos en lo que en psicología social se llama la profecía de autocumplimiento. Es decir, la manera particular como nuestras creencias crean o moldean nuestras realidades. Aplicada al matrimonio, esta profecía funcionaría así. Tengo conocimiento de la clase de persona que es mi cónyuge. Este conocimiento influye en mi manera de tratarlo. Esta actitud hará que actúe precisamente de la forma que yo espero, confirmando así mi expectativa inicial. Lucía y Ricardo, una profecía cumplida. Lucía piensa que su esposo Ricardo no es nada cariñoso. Quisiera más atenciones, pero él parece no darse cuenta de su frialdad hacia ella. Para pagarle con la misma moneda, Lucía decide castigarlo con el látigo de la indiferencia. Y ahora comienza a ignorarlo. Ricardo, a todas estas, no puede explicar el porqué de la actitud de su esposa. ¿Será que hice algo malo?, se pregunta. ¿Será que se siente mal? ¿Estará tratando de decirme algo? Finalmente decide preguntar. ¿Estás enferma? No. ¿Recibiste alguna mala noticia? No. ¿He hecho algo indebido? No. A lo mejor prefiere estar sola, concluye Ricardo. Entonces decide mantener una distancia estratégica hasta tener más evidencia de lo que está pasando. Resultado, Ricardo otra vez está actuando fríamente, tal como Lucía esperaba. Profecía cumplida. ¿Qué dicen las investigaciones? Todo lo dicho hasta este punto se puede resumir en una sencilla, pero muy importante declaración. Interpretamos las acciones de nuestros cónyuges de manera sesgada, es decir, prejuiciada, pues lo hacemos de acuerdo al filtro que nuestros pensamientos imponen. Esta interpretación sesgada no hará ningún daño si la percepción del cónyuge es positiva, pero añadirá un clavo al ataúd del matrimonio si esa percepción es negativa. Cada nueva evaluación negativa de su pareja reforzará la imagen mental que usted ya tiene y dificultará la solución a sus conflictos matrimoniales, por la sencilla razón de que habrá encontrado al culpable de esos conflictos, su cónyuge. Añada ahora a la mezcla 2 ingredientes más y la receta estará completa para serios problemas. 1. La tendencia al pensamiento negativo. Es difícil de detectar, especialmente por quien está acostumbrado a pensar así. 2. Una vez formado el hábito, es difícil de desarraigarlo. ¿Qué indican las investigaciones en este sentido? De manera contundente, confirman el poder de lo negativo. Según Beck, la característica esencial que distingue a las parejas felices de las infelices no es tanto la ausencia de las experiencias agradables, sino las muchas experiencias que o bien son desagradables o han sido interpretadas de esa manera. De allí que sus sesiones de ayuda terapéutica para matrimonios con problemas se concentran más en reducir lo negativo entre los cónyuges que aumentar lo positivo.
Por su parte, Notarios y Markman afirman que la tendencia a interpretar negativamente la conducta del cónyuge produce desesperanza. Ella nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. También produce resentimiento. No merezco que él me trate de esta manera. Crea un círculo vicioso en el cual los pensamientos negativos conducen a acciones conflictivas. Y esta, a su vez, generan el potencial para nuevos conflictos. En otras palabras, cuando usted piensa negativamente de su cónyuge, su actitud predispone al otro a actuar negativamente. Por último, los estudios en la materia han revelado que quienes equipan sus sentidos para ver lo malo, desarrollan también la capacidad para recordar lo malo. En otras palabras, estas personas reescriben la historia de su matrimonio, enfatizando lo malo que ha ocurrido e ignorado los episodios agradables que con toda seguridad ha vivido. Este punto reviste tanta importancia que le dedicaremos en la siguiente sección y una parte del próximo capítulo. Luego, que ya es hora, hablaremos de la forma en que podemos combatir la negatividad en el matrimonio. Reescribiendo la historia. Una de las características distintivas en la existencia humana es que cada individuo escribe su propia historia mientras vive. Una historia que es única y tiene significado, que comenzó en un punto concreto del pasado y se mueve hacia un final o desenlace. De la misma manera, cada matrimonio es una historia única, solo que, a diferencia de la historia de cada individuo, la de cada matrimonio cuenta con la participación de dos protagonistas, que narran su versión de los hechos como cada uno los ve. Una historia que además se ve afectada por la calidad del matrimonio mismo. Si las cosas marchan bien, lo más probable es que los cónyuges reescriban su historia en términos positivos. Si la pareja está atravesando por serios problemas, la tendencia será recordar mayormente los pasajes negativos. En este punto, de nuevo, es útil la palabra autorizada de John Gottman. Él afirma que cuando una pareja está inmersa en la negatividad, no solo corre en peligro su presente y su futuro, sino también su pasado. Ese peligro se presenta en dos formas. Una de las más común es que ambos cónyuges recuerden solo lo malo. Cuando en sus sesiones de asesoría, Gottman les pregunta, por ejemplo, sobre detalles de su boda, ella recuerda que él llegó tarde y él recuerda que ella pasó mucho tiempo coqueteando con algún amigo. La tendencia a recordar solo lo negativo persiste al evocar los años de casados. Segundo, la otra forma como el pasado de la pareja corre peligro consiste en que les resulta difícil recordarlo, ya sea porque para ellos reviste muy poca importancia o porque es tan doloroso que prefieren ignorarlo. Cualquiera sea el caso, después de conocer bien su versión distorsionada de ese pasado, ahora retocado y salpicado con señalamientos y amarguras, Gottman señala que puede predecir con facilidad las posibilidades de divorcio de esas parejas. Pues, a menos que ocurran cambios drásticos, al final para ellos está cerca. Todo lo contrario sucede con las parejas felices. En este caso, marido y mujer recuerdan lo emocionante que fue conocerse, cuán bonito fue su noviazgo, los obstáculos que debieron superar para casarse, las luchas y sacrificios que juntos han enfrentado para llegar donde están ahora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde radica la gran importancia de los recuerdos matrimoniales?
En opinión de Gottman, no hay otro factor que prediga con mayor exactitud que esté las posibilidades de divorcio en un matrimonio. Este hecho llamó poderosamente su atención, después que su equipo de colaboradores completó un estudio longitudinal de 56 parejas. El estudio se basó esencialmente en la historia de cada pareja, cómo se conocieron, se enamoraron, los detalles de la boda, los problemas que enfrentaron y cómo los superaron, los buenos momentos, etc. Terminada la entrevista y sobre la base de los resultados obtenidos, el equipo investigador predijo qué pareja se divorciaría en los próximos 3 años. Pasados los 3 años pudieron localizar a 47 de las 56 parejas. De esas 47 que pudieron contactar, 7 se habían divorciado. Y aquí viene la parte interesante. Esas 7 parejas estaban en la lista de las que, según las predicciones, se divorciarían. ¿Y qué de las predicciones relativas a las otras 40 parejas? Pues acertaron con un 93% de exactitud. Es decir, 37 de esas 40 se mantenían felizmente casadas. Estos resultados muestran claramente una relación estrecha entre la manera como una pareja percibe la historia de su matrimonio y el futuro de ese matrimonio, tal como lo expresa el mismo Gottman. Por medio de mis investigaciones con parejas, he encontrado que no hay otro factor que prediga con tanto grado de precisión el futuro de un matrimonio que la manera como la pareja recuerda su pasado. El factor crucial no es necesariamente la realidad de esos primeros días de matrimonio, sino como esposo y esposa ven actualmente su historia. ¿Cómo explicar esa poderosa relación entre el pasado y el futuro de una pareja? No es nada difícil. Las parejas que atraviesan serios problemas en su matrimonio recuerdan con más facilidad los momentos negativos de su pasado, lo cual a su vez refuerza los sentimientos negativos del presente, lo cual a su vez provee el combustible para nuevos conflictos, lo cual, puntos suspensivos. Es exactamente eso, un círculo vicioso del que deben salir antes que pasen a formar parte de las estadísticas. ¿Hay solución? La respuesta es un rotundo sí. Martin Seligman, una autoridad mundial en el campo de la motivación, escribe que uno de los hallazgos más significativos en el campo de la psicología en los últimos 20 años es que los seres humanos podemos decidir la manera como pensamos. Nada nuevo en verdad, porque las Escrituras afirman que fuimos creados a semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. La capacidad de decidir qué pensar significa que mis pensamientos no se forman en moldes de piedra. No tienen por qué ser permanentes. Más importante aún es que al escoger mis pensamientos, puedo influir en mis sentimientos. Esta verdad hay que repetirla. La manera como pienso influye no solo en lo que hago, también determina lo que siento. ¿Qué hacer entonces? Acepte la realidad. Si al escuchar este capítulo usted se ha visto de alguna manera retratado en esto de pensar negativa de su cónyuge, el triple consejo de Gary Thomas lo puede ayudar. 1. Acepte la realidad de las relaciones humanas. Suponga que usted decide divorciarse de su cónyuge. Suponga también que entrevista a unos 200 posibles candidatos o candidatas. Les aplica diferentes pruebas psicológicas y sale con cada uno para conocer sus cualidades y escoger el mejor. ¿Sabe qué resultado obtendría? Terminaría casándose con una persona imperfecta que también le va a causar frustraciones, dolor y desengaño.
alguien que incluso puede ser peor que su cónyuge actual. 2. Acepte la realidad del matrimonio. Cuenta Thomas que después de una charla matrimonial se le acercó una señora con la queja de que su matrimonio era muy difícil y él le dijo: lo que está diciendo usted es una redundancia. El matrimonio únicamente puede ser difícil. ¿Con qué clase de seres nos casamos? ¿Con dioses o con seres humanos imperfectos? La respuesta es obvia. Una vez que se acepta esta realidad, señala este autor, entonces es más fácil sobrellevar las dificultades de la vida conyugal. Tercero, acepte la realidad de sus propias imperfecciones. De este punto ya hablamos en el capítulo anterior. Basta por ahora recordar las palabras del Señor Jesucristo, en el sentido de que antes de mirar la paja que está en el ojo de mi prójimo, debemos primero sacar la viga que está en el nuestro. San Lucas, el capítulo 6, versículos 41 y 42. Identifique al verdadero enemigo. Esta estrategia es útil para quienes ven en el cónyuge la causa principal de los conflictos matrimoniales. Si mi cónyuge es la causa de mis problemas, entonces es fácil concluir que también es el obstáculo para alcanzar mi felicidad. Pero este razonamiento es engañoso porque oculta la raíz del asunto. Si mi cónyuge es el problema, entonces yo también he fracasado como pareja al no haber sido capaz de ayudarlo a superar sus diferencias. Por esta razón, en lugar de estar buscando chivos expiatorios, una práctica útil consiste en externalizar los problemas conyugales. Esto significa que usted y su pareja, como un equipo, se acostumbran a ver el conflicto matrimonial como un enemigo de ambos, un invasor, una amenaza para su felicidad. Entonces, unen fuerzas para enfrentarlo. Cambie la perspectiva. Este es uno de los principios básicos de las relaciones interpersonales y consiste sencillamente en que la manera como usted ve a su pareja, es decir, lo que piensa de ella, afecta lo que siente por ella. En otras palabras, un cambio de perspectiva trae como consecuencia un cambio de sentimiento. Aunque sencillo, este principio nos ayuda a entender por qué dos personas que se casaron perdidamente enamoradas una de la otra ahora no se soportan. ¿Qué pasó allí? ¿Cambió ella tanto como para que usted ahora no la quiera? ¿Qué descubrió en él para que ahora no lo admire? El círculo de la negatividad. ¿Qué conductas son típicas de las parejas infelices en su matrimonio? Dos conocidas investigadoras, Patricia Noller y Mary Ann, responden: las parejas insatisfechas con su matrimonio. 1. Tienen dificultades para discernir las expresiones no verbales, lenguajes corporales, tono de voz, entre otros, y los estados de ánimo del cónyuge. Esto facilita la aparición de malos entendidos. Por ejemplo, al pensar que la persona está de mal humor cuando en realidad no es así. 2. Con más frecuencia aplican la ley de la reciprocidad negativa, ojo por ojo y diente por diente. 3. Cuando la comunicación del cónyuge no se entiende con claridad, tienden a asignarle al mensaje un significado negativo. 4. Con frecuencia atribuyen intenciones negativas al cónyuge, lo cual dificulta la resolución de los conflictos. 5. Son más propensas a culparse mutuamente por los problemas matrimoniales y a atribuir su causa no a las circunstancias, sino a la personalidad o el carácter del cónyuge. 6. Son más dadas a maximizar lo negativo de su matrimonio y a minimizar lo positivo. Y por último,
El 7. Cuando las esposas perciben que sus esposos no dan suficiente importancia a los problemas, actúan negativamente para llamar su atención. Lo que muchas veces logran con esa actitud es complicar la situación, ya que los esposos, en lugar de involucrarse, se distancian más. Muchas personas tienen dificultades para identificar e interpretar correctamente las expresiones no verbales. Incluso algunas personas llegan al punto de actuar negativamente con el fin de llamar la atención de los demás, complicando su situación, pues lo que logran es que la otra parte se distancie aún más. ¿Optimista o pesimista? Martin Seligman es un psicólogo y autor que ha dedicado unos 25 años de su vida a investigar cómo el optimismo y el pesimismo nos afectan en la vida. Entre otras cosas, ha encontrado que las personas optimistas, en comparación con las pesimistas, son más felices, tienen más éxito, obtienen mejores calificaciones en los estudios y disfrutan de mejor salud. En opinión de Seligman, la esencia del pesimismo radica en una actitud llamada desvalidez. La creencia del pesimista que nada de lo que haga cambiará su realidad. En el extremo opuesto de la desvalidez se halla otra actitud, propia del optimista, el control personal. La capacidad de cambiar las cosas que nos suceden por medio de nuestras acciones voluntarias. Es verdad, explica Seligman, que muchas cosas en la vida escapan a nuestro control, pero también hay muchas que sí podemos controlar. Entre ellas está la manera como decidimos conducir nuestras vidas. ¿En qué se diferencia un pesimista de un optimista? Básicamente por la forma como cada cual explica lo malo que le ocurre. El pesimista razona que lo malo que le sucede es permanente, lo afecta todo y es su culpa. El optimista, por el contrario, piensa que lo malo que le pasa es temporal, de efecto limitado y que no es del todo culpa suya. Por ejemplo, en el manejo de los típicos conflictos matrimoniales, el pesimista usualmente reacciona así: tú nunca vas a cambiar. Este problema va a afectar a todo nuestro matrimonio. No hago nada bien. Soy un fracaso. Soy un fracaso. Por el contrario, el optimista normalmente diría: si perseveras, superarás ese problema. Este es un aspecto de nuestra relación que debemos mejorar. Un mal día lo tiene cualquiera. Puedo hacerlo mejor. La actitud del pesimista la resume Seligman en las siguientes palabras: 25 años de investigación me han convencido de que si habitualmente creemos, como lo hace el pesimista, que lo malo que nos sucede es permanente, que afectará todo lo que hacemos y que es nuestra culpa, cada vez recibiremos más de lo mismo. Ahora viene la pregunta: ¿es usted optimista o pesimista? ¿Cree que los problemas de su matrimonio son permanentes? ¿Que lo afectan todo y que usted no es capaz de resolverlos? Si su respuesta a estas preguntas son todas afirmativas, entonces usted es un pesimista. Ojo, a un lado con el pesimismo. Una cosa es cierta: el cambio no se ha producido tanto en su cónyuge como en la perspectiva que usted tiene ahora de él o de ella. La mayoría de la gente tiende a conservar los rasgos distintivos de su personalidad a lo largo de su vida útil. ¿Por qué entonces ahora le molesta a usted, mi amigo, que ella sea tan alegre y social? ¿Y por qué a usted, señora, le disgusta tanto que él sea dominante?
¿No fueron esos rasgos lo que hicieron que se sintieran atraídos uno al otro en primer lugar? La única solución a este impasse consiste en quitarnos esos espejuelos oscuros y comenzar a mirar a nuestros cónyuges como lo hacíamos al principio, es decir, con ojos solo para ver lo bueno. Algo así como jugar a la búsqueda del tesoro, porque aunque es cierto que nuestros cónyuges tienen defectos, también lo es que tienen virtudes. ¿Qué miraremos? ¿Las virtudes o los defectos? En su matrimonio, ¿en qué sentido se cumplirá la profecía? Esto es Construyendo Matrimonio.